Hola chicos, buena tarde. Nuevamente estamos presentando una cápsula para que tengamos mejores herramientas y mayor precisión en entender la formación de los derechos, lo que es el principio de legalidad y de legitimidad, pero ahora lo vamos a enfocar hacia los derechos humanos. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Cuándo nacen los derechos humanos? Técnicamente nosotros tenemos derechos humanos desde que somos concebidos como seres humanos, como tal. Una de las características de los derechos es que son inalienables y que son inherentes, es decir, forman parte de nuestra propia naturaleza. Nadie nos los puede eliminar. Y son inalienables porque no puedo darlos a alguien más. Como por ejemplo, no puedo decirle a alguien, ay, mira, yo tengo vida, entonces te voy a dar un poco de mi vida para que tengas más. No la podemos dar. En este caso, por eso decimos que son inherentes y son inalienables. Son imprescriptibles. ¿Por qué? Pues porque los tienen todo el momento hasta que fallecemos. Y es más, aún después de terminar la vida terrena, seguimos teniendo derechos. Por lo tanto, son trascendentes. Vamos a explicar entonces la cuestión de las generaciones de los derechos humanos. ¿Qué pasa con estas generaciones? Bueno, técnicamente es la evolución o el reconocimiento que han tenido a través del tiempo o a través de la historia. Primera generación de derechos. Técnicamente nacen en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Esto no significa que anteriormente a estas fechas no hayamos tenido derechos humanos. Como lo dije hace unos instantes, nosotros tenemos derechos desde el mismo momento de nuestra concepción. Actualmente, incluso antes de nuestra concepción, o bueno, más bien antes de que tengamos nosotros una vida como tal, ya tenemos de estos derechos. Para esto tenemos diferente reconocimiento y diferente evolución histórica. ¿Cuáles son los antecedentes históricos que nos ayudan a entender la primera generación de derechos? Bueno, pues técnicamente estamos hablando de la Revolución Francesa y estamos hablando también de la independencia de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues bueno, porque esto fue un parteaguas para que nosotros tuviéramos el primer reconocimiento de lo que se llaman derechos civiles o derechos individuales. Esa es la razón por la que a veces en clase, para que ustedes lo aprendan más rápido, decimos, primera generación de derechos, los primeros 29 artículos. ¿Por qué? Pues porque son las garantías constitucionales o las garantías individuales, que actualmente ya se reconocen como derechos humanos. Bueno, así viene el título, y de los derechos humanos. Viene el elemento o el valor base es la libertad, y actualmente estamos hablando muchísimo sobre este término de libertad porque si bien es cierto que es un derecho que nosotros podemos realizar en cualquier momento y que además es fundamental para nosotros, pues también es cierto que está limitado al derecho de libertad que tenemos o que tienen las demás personas, los terceros. También tenemos la segunda generación de derechos, que está representada a través de los siglos XIX y los siglos XX. Son llamados derechos económicos. Y el valor base que tenemos aquí es la igualdad. Esa es otra de las razones por las cuales, igualmente en clase, decimos, bueno, entonces primera generación de derechos, las garantías constitucionales, los primeros 29 artículos. Y entonces los demás, los que están fuera de esos 29, pues ya podrían ser la segunda generación de derechos. Pues sí, técnicamente así es. Técnicamente, porque no es toda la concepción histórica. ¿Por qué? Pues porque técnicamente en esos mismos años estaremos hablando de la tercera generación de derechos. Aquí tenemos técnicamente la solidaridad. Generalmente nos basamos en la tercera generación de derechos para la creación de las instituciones, puesto que de aquí se forman las leyes orgánicas, es decir, la organización de la administración pública, federal por supuesto. Y ahorita estaremos hablando de una cuarta generación de derechos. Esta cuarta generación de derechos estamos refiriéndonos a las cuestiones tecnológicas. ¿Cuáles son esas cuestiones tecnológicas? Bueno, pues los delitos cibernéticos, el sexting, todas aquellas cuestiones en las cuales nosotros vemos involucrada la tecnología. Hasta hace muchos años en realidad no teníamos mucha concepción de esta cuarta generación de derechos, incluso no era reconocida. Todavía en los libros de texto no está reconocida, sin embargo, sí es muy importante que nosotros aprendamos esta evolución para que entendamos por qué razón cuando hablamos de la forma empírica, de la formación de las normas o de las leyes, pues no nos perdamos de que esto se debe a que el Estado tiene que proteger la formación y el avance histórico-social de nuestras generaciones. Y por esa razón es que vemos esas modificaciones, esos cambios, esas estructuras, lo que sería la abrogación y la derogación de las leyes, ¿sale? Entonces nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias chicos, besos, se cuidan.